Analizamos a continuación los incentivos fiscales al mecenazgo. El fundamento de estos incentivos es fomentar la participación de los ciudadanos en la consecución de fines de interés general, ofreciendo cauces para la realización de su conciencia solidaria. En el caso de las confesiones religiosas, las desgravaciones fiscales, como incentivo al mecenazgo, tienen como fundamento fomentar que sean los propios fieles de cada confesión quienes contribuyan a su financiación, eliminando cualquier tentación de financiación pública y garantizando una nítida separación, sin confusión, participando en la consecución de la laicidad del Estado, que es de interés general. El problema se plantea cuando la equiparación se refiere a actividades encaminadas a la realización de sus fines específicos, los fines religiosos. Las desgravaciones fiscales con incentivo al mecenazgo, en el caso de las confesiones religiosas, van en la dirección de que las confesiones se autofinancien. Se trata de fomentar que sean los propios fieles de cada confesión quienes contribuyan a su financiación, eliminando cualquier tentación de financiación pública y garantizando la clara separación sin confusión, participando en la consecución de un interés general que es la laicidad del Estado. Equiparación con las entidades no lucrativas de interés general. El régimen fiscal aplicable a las confesiones religiosas es distinto según que se trate de confesiones con las que el Estado ha firmado un acuerdo de cooperación o no. No existe ninguna norma unilateral estatal en la que con carácter general se consideren las actividades y fines religiosos como exentos de imposición estatal, autonómica o municipal. Ni existe tampoco tal declaración de exención general a favor de las confesiones y entidades religiosas en la realización de actividades destinadas al cumplimiento de sus fines propios respecto de los impuestos de naturaleza subjetiva. No existe una declaración expresa, general, de equiparación de las actividades religiosas a las actividades sin ánimo de lucro y de interés general, aunque sí son consideradas expresamente como no lucrativas con ocasión de una concreta exención del IVA, la contemplada en el artículo 20 de la Ley del IVA, siempre que se cumplan los siguientes requisitos. El primero de los requisitos es que sus objetivos sean exclusivamente de naturaleza religiosa. En segundo lugar, que se realicen para la consecución de finalidades específicas de la confesión. El tercer requisito es que sean prestaciones hechas directamente a sus miembros y, por último, que no perciban de los beneficiarios contraprestación alguna. Se reconoce expresamente esa equiparación, en cambio, con carácter particular en relación con determinados impuestos a las confesiones con acuerdo de cooperación en algunas leyes unilaterales del Estado, y el principio se formula con carácter general en los 4 acuerdos vigentes. Esa equiparación a efectos fiscales la encontramos en todos los acuerdos de cooperación firmados hasta este momento, aunque solo referida a las confesiones con acuerdo suscrito. La misma equiparación, limitada a los impuestos de sociedades, bienes inmuebles y actividades económicas, es la que se hace en la Ley de Mecenazgo, en las disposiciones adicionales 8ª y 9ª, limitada al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la ley correspondiente y también limitada únicamente al IBI como exención expresa en la ley reguladora de las haciendas locales. Pero como señala Llamazares, hay aquí una importante diferencia entre los acuerdos y las leyes. En las leyes mencionadas, la equiparación es subjetiva. Se equiparan las confesiones a las entidades sin ánimo de lucro y de interés general. Pero no, en cambio, en los acuerdos con la Iglesia católica, judíos, protestantes y musulmanes, en los que la equiparación subjetiva parece estar basada en una previa equiparación objetiva de las actividades y fines religiosos con las actividades y fines benéficos, docentes, de interés general y sin ánimo de lucro. El régimen fiscal aplicable a las confesiones religiosas es, en principio, distinto según se trate de confesiones con las que el Estado ha firmado un acuerdo de cooperación o no. Las primeras se equiparan a las entidades sin ánimo de lucro y de interés general, y por el contrario, las segundas no. La posibilidad de esta equiparación estaba prevista en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, según la cual, en estos acuerdos,
se podrá extender a dichas iglesias, confesiones y comunidades los beneficios fiscales previstos en el ordenamiento jurídico general para las entidades sin fin de lucro y demás de carácter benéfico. De hecho, en todos los acuerdos hasta ahora firmados se ha hecho uso de esta habilitación, tanto respecto de las actividades religiosas y bienes directamente destinados a ellas, como a las actividades sin ánimo de lucro y de carácter benéfico, docente, etc., dependientes de ellas. Este principio de equiparación se explicita también en la Ley de Mecenazgo, en la disposición adicional 9ª, respecto a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscrito un acuerdo de cooperación, siempre sin perjuicio de lo establecido en los respectivos acuerdos, y a las fundaciones creadas o fomentadas por ellas se les deja la posibilidad de continuar con el régimen fiscal que tenían u optar por el nuevo régimen de la Ley de Mecenazgo. En todo caso, aquí la equiparación se refiere únicamente a los beneficios fiscales contemplados en esta ley. En virtud de la equiparación establecida por los acuerdos, las confesiones religiosas firmantes que opten por el nuevo régimen establecido en la Ley de Mecenazgo no están obligadas a presentar, para la obtención de la exención, la documentación que se exige con carácter general a las entidades no lucrativas, que son la certificación del patronato, memoria detallada del cumplimiento de los requisitos y fines exigidos, y el acuerdo del Consejo de Ministros o del Ministerio correspondiente declarándolas de utilidad pública en el caso de entidades religiosas de naturaleza y personalidad jurídica, o inscripción registral, y en el caso de las fundaciones, gratuidad de los cargos de patrono. Basta con que se acreditaran estas tres cosas: titularidad de los bienes o explotaciones de las que se tratara, afectación de ellos a los fines que señala la ley y personalidad jurídica o inscripción registral. Y en el caso de las fundaciones, gratuidad de los cargos de patrono, representante estatutario o miembros del órgano de gobierno. De acuerdo con la Ley de Mecenazgo, hay que distinguir entre las iglesias, confesiones y comunidades de un lado, de las fundaciones creadas por ellas para el cumplimiento de sus fines. Entre las primeras, además, debemos distinguir entre actividades y fines religiosos y actividades no lucrativas y de interés general. Comenzamos analizando las iglesias, confesiones y comunidades religiosas. Los fines lucrativos y de interés general, a los fines lucrativos y de interés general se les aplica el régimen fiscal y de incentivos al mecenazgo establecidos en la Ley de Mecenazgo, siempre que estas entidades cumplan con los requisitos exigidos por esta ley a las entidades sin fines lucrativos. En cuanto a las actividades y fines religiosos, sobre la base de convicciones no lucrativas y de interés particular, hay que distinguir entre exenciones e incentivos fiscales al mecenazgo. Se les aplicarán las exenciones previstas en la Ley de Mecenazgo sin perjuicio de lo que se señala en los acuerdos, en la medida en que les resulte favorable, pero sin perder ninguna de las disposiciones favorables existentes en los acuerdos respecto de las exenciones establecidas en la disposición adicional 9ª. En el caso de los incentivos al mecenazgo, el régimen es el mismo, pero sin alusión a los acuerdos que nada dicen a este propósito. En ninguno de estos casos se dice nada sobre los requisitos que hayan de cumplir, ni se hace referencia a los seriados en el artículo 3 de la ley correspondiente. Se las considera directamente beneficiarias de estos beneficios fiscales, como ya se entendía con arreglo a la anterior Ley de Fundaciones e Incentivos Fiscales del año 1994. Analizamos ahora las fundaciones creadas por ellas. Disposición adicional 8ª. A estas fundaciones se les da la posibilidad de optar por el régimen establecido en los acuerdos y leyes concordantes y el nuevo régimen establecido en la Ley de Mecenazgo. En este último caso, basta con que presenten certificación de su inscripción en el registro de entidades religiosas y que cumplan con el requisito de la gratuidad de los cargos de patrono, representante estatutario o miembro del órgano de gobierno. El principio de equiparación formulado en la Ley de Mecenazgo se refiere solamente a los impuestos estatales de sociedades, que incluye el de sucesiones y donaciones, y a los municipales sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas. Respecto a los demás impuestos, se realiza la equiparación de hecho en la ley correspondiente o en los acuerdos de cooperación.
Hay que advertir que se equiparan las confesiones a las entidades sin ánimo de lucro, pero no a la inversa. Es decir, esta equiparación no es biunívoca. Las confesiones pueden gozar de otras exenciones adicionales, de ámbitos de exención diferentes o de otros supuestos de no sujeción expresa o implícitamente contemplados en los acuerdos. Está claro que en el supuesto de la equiparación, las exenciones tienen como fundamento último no uno subjetivo, sino uno objetivo: las actividades desarrolladas y los fines perseguidos, de manera que las actividades no lucrativas y de interés general realizadas por las entidades religiosas se someten en condiciones de plena igualdad al régimen común al que se someten las demás entidades sin ánimo de lucro y con fines de interés general. Dado el poder de las creencias religiosas sobre la persona y su posible y fácil instrumentalización en el caso de las creencias religiosas, será preciso extremar las cautelas, prohibiendo en algunos casos las donaciones o exigiendo en otros, como condición adicional, la autorización expresa del protectorado o del ministerio competente para aceptar las donaciones, sean inter vivos o mortis causa, eximiendo de la exigencia de esa autorización previa a las confesiones que hayan firmado acuerdo con el Estado, aunque sometiéndolas a posteriori a los controles legales correspondientes. Ni el derecho de libertad de conciencia ni el principio de laicidad del Estado pueden justificar esa falta de control. El Estado, por meras razones de seguridad, tiene que controlar que los ingresos económicos tienen una procedencia legítima y que su destino es realmente el indicado estatutariamente, religioso en unos casos, de interés general en otros, y su no lucratividad, puesto que se trata de entidades sometidas a un régimen fiscal favorable, y así lo exige el principio de igualdad. En que afecta a la libertad religiosa o a la autonomía religiosa de las confesiones, incluso la reforzada en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, el control estatal del uso que hagan de sus ingresos económicos para asegurarse de que los dedican realmente a los fines estatutarios. El principio de inclusión. Las confesiones religiosas pueden ordenarse en función de su tratamiento fiscal, de más beneficioso a menos, de la siguiente manera. En primer lugar, nos encontramos con la Iglesia Católica; en segundo lugar, confesiones religiosas con acuerdo de cooperación; y en tercer lugar, el resto de las confesiones inscritas. Según el principio de inclusión, las entidades en cada escalón señalado incluyen todos los beneficios fiscales de los que disfruta el inferior o inferiores.